Filmé la película para empezar a entender, para aprender cómo se construyen esos lazos, por qué se vuelve a esos ritos una y otra vez, como si fuera la última, cómo se vive entre un lugar y otro, viajando, dejando, perdiendo, extrañando. Estas son palabras que pertenecen a Fabián Dueck, representan lo que le incitó a filmar Cocanis Camino al Carnaval, su primer largometraje estrenado el pasado fin de semana. Y tenemos aquí vía Zoom a mi querido Fabián Dueck para conversar sobre este hermoso, debo decirle, hermosa película, sobre lo que le incitó precisamente y a ver qué respuestas tuvo de tanta pregunta que se hizo en el momento de empezar a crear y a pensar y a desarrollar este trabajo. Fabi, querido, bienvenido a Latinoamérica y bienvenido a Yo Migrante. Buenas tardes a la audiencia. Hola Felipe, un abrazo. ¿Cómo va? Muy bien y qué bueno que estés aquí con nosotros. La primera pregunta es, bueno, ¿qué significa Cocanis? Cocanis es un denominativo, representa a un gremio en particular que se formó a principios del siglo pasado en la ciudad de Oruro, y son las familias que vendían la hoja sagrada de la coca, que venden aún hoy. En aquel momento en Oruro se instalaron todos en la calle Oruro, hoy fueron cambiando los lugares, pero son las mismas familias. Se llaman a sí mismos Cocani y formaron, como tantos otros gremios en ese momento, grupos, ellos los llaman fraternidades, asociaciones de fraternos, que forman grupos de bailarines y de músicos para participar en distintas fiestas, entre otras en el carnaval y especialmente en el Carnaval de Oruro, que es un hecho importantísimo a nivel mundial, sí. Un hecho cultural. ¿Cómo nació este proyecto que se transformó en esta película? ¿Hace ya cuánto? 2, 3 años más? Un poco más. Esto comenzó a gestarse a comienzos del 18. Comenzó por la inquietud de un bailarín en particular, boliviano, Javier, que participaba de una morenada. Después podemos hablar qué es una morenada. Y de otros dos chicos, uno boliviano, Hugo Caguana, un ecuatoriano, José Campos, que empezaron a armar un proyecto y me lo acercaron y bueno, ahí empezamos a investigar, a conocernos, a conocer gente de la comunidad, a entender un poco de qué se trataba más profundamente, a investigar, a encontrar protagonistas o posibles protagonistas, a buscar financiación, y finalmente la película comenzó como tal a mediados, en septiembre del 2019, hasta que la pandemia nos cortó las piernas y tuvimos que parar de grabar y ponernos a montar la película. La película también, el fondo de la película se conecta con tu historia familiar también. Digamos que entre las cuestiones que hacen que uno se suba a este barco, a esta creación colectiva, que toda película lo es, está en parte también mi propia historia, la de mi familia, mis abuelos inmigrantes, que también en ese transcurso vivieron las vicisitudes que viven una inmensa cantidad de migrantes. Básicamente muchos pierden su lengua materna, el contacto con sus amigos, con su familia, su cotidianidad, su casa. En el caso de mi abuela particularmente, que es de esos abuelos la más cercana a mí, perdió hasta su nombre, porque cuando llegó aquí, como aquí ese nombre no existía, se lo cambiaron, y durante 50 años la llamamos de una manera hasta que descubrimos la historia y recuperó su nombre. Y en parte su historia, porque también la empezamos a investigar y a buscar a su familia que estaba desperdigada por el mundo. Y bueno, esa experiencia también atraviesa y hace que yo me sienta cercano y de alguna manera identificado a esta historia en particular, que es la de un grupo de inmigrantes, en este caso bolivianos,
que viven y trabajan en Buenos Aires, algunos de ellos con su familia, otros separados de sus hijos, de su familia ampliada, por distintas razones emigran y se la pasan viajando de un lado al otro permanentemente. Creo que eso es algo que a mí me gusta de la película. Se ve ese continuo movimiento, las distintas razones que los llevan a estar trasladándose de un lado al otro, viajes interminables, carísimos. Bueno, en fin, vida de migrantes entre un lado y el otro, siempre en tránsito. Y un compromiso además bien particular para quien no conoce todo lo que rodea, para quienes no conocemos, me sumo a eso, todo lo que rodea el carnaval como una fiesta religiosa y pagana, o sea, donde confluyen múltiples aspectos. Te haces un montón de preguntas ahí en el preámbulo, en la presentación de la película. ¿Qué fuiste descubriendo en el proceso de filmación, en el proceso posterior, en todo lo que iba quedando y lo ibas procesando? ¿Qué cosas pudiste descubrir? Nosotros teníamos una idea inicial, que era que aquello que reunía y que cohesionaba a estas comunidades de inmigrantes era algo que tenía que ver con la cultura. Lo que pasa es que entre lo dicho y lo vivido hay un trecho enorme, ¿no? Y una característica de estos emigrantes, de los que hablaba antes, es que todos ellos participan de esta fraternidad Cocani, de la que hablábamos al comienzo, la Fraternidad Morenada Central Oruro, fundada por la comunidad Cocani, ese es el título completo. Y la pregunta que yo me hacía era, digo, viajar al carnaval, ya el solo viaje de trasladarse y volver, volver a trasladarse y volver, ya es un gasto enorme. Si además uno a eso le suma el hecho de todos los pequeños gastos, los taxis, las compras, lo que uno deja de ganar porque deja de trabajar, más que la gente se hace hacer un traje, se hace hacer una máscara, paga la cuota de una asociación porque pertenecen a un grupo y ese carnaval lo soportan, lo bancan, lo pagan entre todos ellos. Uno dice, pero te la pasás trabajando para ir a bailar. Y mi sensación, que en realidad la empecé a poner en palabras ahora, allá una de las cosas que más me impactó fue que yo pensé que entendía las cosas, que lo entendía desde una cuestión de una elaboración intelectual, pero cuando estás al final de una procesión, luego de 12 horas de estar caminando y llevando un traje y al calor y no comer y acompañarse y subir la cuesta y entrar arrodillado a la iglesia y rezar y pedirle a la Virgencita del Socavón y alegrarse porque han llegado, porque han cumplido, y uno ve esa pasión, también esa angustia, pero hay una alegría y es una mezcla de sensaciones que no tienen palabras, que ni siquiera sé si la imagen lo termina de contar, pero es lo que a mí me impactó más de lleno. Y hay un personaje en la película que dice algo que es maravilloso. Él dice, cuando uno baila y promete, baila por primera y por última vez, porque no sabe si en un año va a volver a estar ahí. Y hay algo, digo, me parece que en esa frase está la razón, ¿no? El carnaval es originariamente el festejo de la cosecha, digamos. Uno trabajó todo el año, cuidó ese trabajo, sufrió con esos frutos que estaban creciendo, y en el momento de la cosecha llega esa promesa por volver al año siguiente. En realidad uno está pidiendo por más vida. Es como si fuese el momento en que todo tu año se renueva. Y te estás prometiendo volver una vez más, después de hacer de nuevo todo ese camino que es lo que hacemos todos, ¿no? Subir la cuesta de la vida, trabajando, enfrentando las dificultades,
viviendo, alegrándonos en esos encuentros, en esos convites, y creo que está ahí se conjugan la cultura originaria, los ritos que se impusieron sobre esas culturas, las expectativas personales. Es como algo así como el camino del héroe, hay como una teoría sociológica que sustenta esto de los cuentos, ¿no? El protagonista de una historia va superando una serie de dificultades cada vez más tremendas hasta que llega a un lugar donde realmente conquista algo que lo hace distinto a esa persona que comenzó ese camino. Y ese camino comienza una y otra vez cada vez que termina el carnaval, y creo que ese es mi gran descubrimiento, mi síntesis del aprendizaje que tuve. El camino, ¿cómo decía uno de los señores que intervino el otro día? Un viaje de ida, decía, era el carnaval. Una de las cuestiones que rescato además de la película, en mi ignorancia, por supuesto, del arte y todo eso, digo, de lo que vi como asistente, que tiene que ver con las historias que se van contando, las historias personales que se van desarrollando ahí, el carnaval propio, y además toda la investigación sobre lo que permite entender además desde lo histórico el carnaval, y desde la fe, desde lo humano, desde las historias personales. Creo que hay muchísimo valor en el trabajo que hiciste, que encabezaste e hicieron, y que están entregando ahora en esta película. La película, como bien decís, te agradezco las palabras, es un tránsito, ¿no? De la vida en Buenos Aires, vamos de la mano de los personajes que trabajan acá y que están con sus familias y que nos abren su casa y que nos cuentan su historia, cuándo llegaron a la Argentina, cuáles fueron sus vivencias, lo que les costó conseguir un documento, cómo es vivir separado de los hijos, una cantidad de alternativas que atraviesan a casi todos los migrantes. Luego ellos viajan y nos llevan de su mano al comienzo del carnaval, y ahí encontramos a dos personajes maravillosos que yo creo que son los grandes narradores de esta historia, que son Rolando Barrientos y Guillermo Willy Flores, que son ellos los que entrelazan esa historia de Bolivia, de la época de la conquista y del siglo XX, con lo que son sus creencias, sus convicciones, su visión. Una de las cosas que ellos planteaban respecto a cómo estas experiencias de los hombres del altiplano se mezcla entre lo originario y la conquista. Ellos dicen algo en la película que es muy bonito. El nombre, la fecha del evento es cristiano, pero el modo de vivirla, lo que se elabora en esa fiesta, es originario. Por eso ellos dicen que esto no es sincretismo, que es una suerte de resistencia cultural, de rescate ideológico de lo originario. Yo en mi investigación me topé, conocía algo bastante de la historia boliviana porque es un tema que me apasiona, pero me topé con una historia en particular que es un movimiento ideológico político que se desarrolla en los 50, los 60 y los 70, que se denominó indianismo, que es el rescate del sustantivo despectivo con el que el mestizo llamaba al hombre de campo para usarlo como reivindicación, ya no solo en boca del hombre de campo, del originario puro, podemos decir entre comillas, sino del mestizo que reconoce su origen, que tiene formación y que colabora y que empieza a participar en política. Por eso se fundan movimientos como por ejemplo el catarismo, que fue clave en los grupos de izquierda, de los movimientos políticos post-revolución del 52. Aunque nos parezca mentira, hasta 1952 los originarios no votaban en Bolivia.
En el carnaval del año 54, los originarios no pueden entrar a la plaza porque los indios no podían entrar al centro de la ciudad. Estamos hablando de un año en el que en la Argentina ya las mujeres votaban. Sí, 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 eso te iba a decir. Estaba recordando algunas historias que me han contado y precisamente ahí en la, bueno, no en Oruro, pero sí en la Plaza Murillo, en La Paz, el ingreso de pueblos indígenas a la plaza estaba vedado bajo pena de algún tipo de ajusticiamiento y tortura de parte del poder. Para ir cerrando, querido Fabi, y para no quedar con esa preguntita ahí colgada, la duda más que la pregunta es, ¿qué es una morenada? Para quienes poco o nada conocemos, nos interesa saber qué es lo que vamos a ver además y qué es lo que vamos a escuchar al final de esta conversación con el primer tema con el que partimos, que es morenada, que es el tema central de la película. Bien, cuando el Aymara durante la conquista de alguna manera se libera parcialmente del yugo, porque son los que trasladan mercaderías y los que soportan el comercio dentro del virreinato, mantienen un cierto grado de independencia, tienen comunidades en el interior, en lugares alejados, donde mantienen sus costumbres y sus cultivos. Ellos van viendo las costumbres del español y ven en ese momento un proto-carnaval, digamos, que era un espectáculo que organizaban para contar determinadas historias. Por ejemplo, un cambio, la muerte de un rey y la asunción de un nuevo rey en el imperio del otro lado del océano. Cuando el originario ve este modo de expresarse y de contar una historia, dice, y en esto estoy retomando las palabras de uno de mis protagonistas, Rolando Barrientos, dice, nosotros podemos contar nuestras historias, y una historia que ellos ven y que los Cocani rescatan para sí, es la historia de los negros que los españoles trajeron como esclavos a América para trabajar en las minas. Entonces la morenada, lo que representa la morenada, es el andar de estos negros esclavos. El sonido de las cadenas son esas matracas que van haciendo sonar. El andar cansino es el andar de un hombre cansado que sale de un trabajo que lo explota y lo mata, y que da, digamos, como subproducto un género musical, que es a su vez la morenada, que es único, y uno de los, digamos, una de las fortalezas tremendas que tiene esta fraternidad es que tiene enormes autores de morenada, entre otros un intelectual y militante boliviano llamado José Hacha Flores, que es un personaje importantísimo en la militancia y en el rescate cultural. Y una simple aclaración: la canción que vamos a escuchar, que es hermosa y que yo le agradezco a su autor, Juan Clas, es una música compuesta especialmente para la película. Está inspirada en la morenada, pero no es una morenada original, es un tema de un músico argentino. Para escuchar esa música maravillosa van a tener que ir a ver la película al Centro Cultural San Martín, jueves, viernes, sábados y domingos. Si necesitan información sobre los horarios, no tienen más que ir a las redes de la película, que son cocanis.película, tanto en Instagram como en Facebook, y lo van a disfrutar, porque si hay algo que tiene hermoso la película, es el sonido y la música. Así que muchas gracias por la invitación y por compartir. Doy fe totalmente de aquello. Y bueno, esas eran todas las preguntas finales además que te iba a hacer. Perfecto, tenemos toda la información. Vayan a verla, por favor. Es toda una experiencia. Así que nada, bueno, Fabi, muchísimas gracias por estar esta tardecita con nosotros, contarnos de la película, instruirnos además sobre un montón de cosas, de temas nuevos. Y nada, estábamos aquí en tu casa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta otro momento.